Bienvenidos a Calculando con Fabián. Hoy les traigo el tema de sucesiones. Cuando hablamos de sucesión, tenemos que hablar de un tema importantísimo como son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Cuando hablamos de aritmética nos estamos refiriendo a sumar, y cuando nos referimos a progresión geométrica es a multiplicar. En este primer video vamos a tratar lo que es una progresión aritmética. Entonces tenemos lo siguiente, que una progresión aritmética es una sucesión en la cual cada término se obtiene sumándole al anterior un número fijo llamado diferencia de la progresión. Es decir, es aquella progresión que siempre crece en una misma cantidad o decrece en una misma cantidad. Para eso tenemos unas fórmulas. ¿Cuál sería la fórmula para hallar el término general? Sería n, y escribimos siempre n cuando tenemos una progresión que crece de 1 en 1, y escribimos 2n cuando la progresión va creciendo o decreciendo de 2 en 2, 3n cuando la progresión va de 3 en 3. Si la progresión crece, la n sería positiva. Si la progresión decrece, la n sería negativa. Además, tenemos la fórmula para sumar una progresión aritmética. ¿Cómo se suma una progresión aritmética? Se coge el primer término y se suma con el último término. A esta suma la multiplicamos por la cantidad de términos que tomamos y siempre lo dividimos por ¿cuánto? Por 2. Entonces vamos a hacer dos ejercicios para que apliquemos estas fórmulas. Entonces tenemos un primer ejercicio que nos dice, continuando con la serie, ¿cuántos palitos se necesitan para formar la figura 20? ¿Y cuántos palitos para formar las 20 figuras? Entonces tenemos dos preguntas. La primera, la cantidad de palitos que tiene la figura 20. Y la segunda, ¿cuántos palitos tienen las 20 figuras? Entonces vamos a empezar. La primera figura, figura número 1, está formada por ¿cuántos palitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces está formada por 6 palitos. La figura número 2 está formada por estos mismos 6 palitos más 1, 2, 3. 6 más 3 daría 9 palitos. La figura número 3 tiene los 9 palitos más 1, 2, 3. Es decir, tiene 12 palitos. Podemos mirar que es una progresión que va creciendo. Entonces lo primero que vamos a mirar es si crece lo mismo o no. Entonces, al principio, para pasar de 6 a 9, ¿cuánto creció? Creció 3. Y de 9 a 12, ¿cuánto creció? También 3. Como crece lo mismo, su diferencia es ¿de cuánto? De 3. Por lo tanto, podemos decir que es una progresión aritmética que va de 3 en 3. Y su fórmula sería 3n. Esto es lo que llamamos término general, 3n. Pero lo hemos de comparar con el primer término, donde vamos a reemplazar n por el número 1. Entonces tenemos 3 por 1, 3. ¿Qué le tenemos que hacer al 3 para que nos dé 6? 3 por 1, 3. Le tengo que sumar otros 3 para que nos dé 6. Entonces ya tengo el término general de la progresión, que es 3n más 3. Ahora, con este podemos verificar que si nos da la figura número 2. Cambiemos la n por 2. 3 por 2, 6, más 3, 9. Con la figura número 3, cambiamos la n por 3. 3 por 3, 9, más 3, 12. Entonces, efectivamente, ese es el término general de esa progresión. ¿Qué podemos hacer ya? Vamos a mirar y vamos a hallar el término 20, que es lo que nos están pidiendo el primer ejercicio. Entonces vamos a cambiar la n por 20. Entonces tenemos 3 por 20 más 3. 3 por 20, 60. Más 3, 63. Ya está resuelta la primera parte del ejercicio. Los palitos que necesitamos para formar la figura 20 serían 63. Ahora vamos a mirar la segunda pregunta. ¿Cuántos palitos se necesitan para formar las 20 figuras? Entonces podemos borrar ese término, ya sabemos que la última figura fue la 20 y nos da 63 palitos. Con estos dos términos puedo hallar la suma de una progresión aritmética. Recordemos la fórmula que nos dice
la suma es igual a primer término más último por n dividido 2. ¿Cuál es el primer término? El primer término sería 6, más el último término, en este caso sería el de la figura 20, que haría 63. ¿Por cuánto? Por n. N es la cantidad de términos que vamos a sumar, que son 20, dividido siempre por 2. 6 más 63 da 69. Y simplificamos, como es una multiplicación, podemos simplificar. Entonces, el 20 y el 2. El 2 cae en el 20, sí, ¿cuántas veces? 10 veces. Y tenemos que 69 por 10 da 690. Entonces ya están las dos respuestas. La figura 20 está compuesta por 63 palitos. Y para formar las 20 figuras necesitaríamos de 690 palitos. Entonces ya está listo y aplicamos las dos fórmulas. Para allá el término general y para allá la suma de una progresión aritmética. Vamos con un segundo ejercicio. Este ejercicio nos dice, un señor por limpiar un muro de 15 metros de largo cobra teniendo en cuenta la siguiente progresión. Por el primer metro cobra 2 pesos, por el segundo 7, por el tercero 12, por el cuarto 17 y así sucesivamente. ¿Cuánto dinero cobra por dicho trabajo? Entonces vamos a mirar los términos que tenemos. Primer término, 2 pesos. Segundo término, 7 pesos. Tercer término, 12 pesos. Cuarto término, 17 pesos. Con 4 términos yo tengo que verificar y tengo que mirar cómo va la progresión. Si la progresión crece, decrece y de cuánto es su diferencia. Entonces vamos a mirar. De 2 para pasar a 7, su diferencia es de 5. De 7 para pasar a 12, la diferencia es de 5. Y de 12 para pasar a 17, la diferencia es de 5. Por lo tanto, es una progresión que va de 5 en 5. Como va de 5 en 5, ya puedo hallar el término general, que es el que origina toda la progresión. Como va de 5 en 5, voy a escribir 5n. Recordemos, si va de 1 en 1, n. Si va de 2 en 2, 2n. Si va de 3 en 3, 3n. Y así sucesivamente. Esta va de 5 en 5, 5n. ¿Por cuánto reemplazo la n al principio? Siempre la n se reemplaza por los números naturales, empezando siempre desde el 1. Entonces vamos a tener 5 por 1, 5. ¿Cuánto me tiene que dar el resultado? 2. 5 por 1, 5. ¿Qué le hago al 5 para que me dé 2? ¿Le sumo, le resto o lo dejo quieto? En este caso le vamos a restar. Le voy a restar 3. 5 por 1, 5. Menos 3, 2. 5 por 2, 10. Menos 3, 7. 5 por 3, 15. Menos 3, 12. 5 por 4, 20. Menos 3, 17. Efectivamente, ese es el término que originó esta progresión. Ahora, como el señor va a trabajar un muro de 15 metros, vamos a mirar cuánto va a cobrar este señor por el último metro, que sería el metro número 15. Entonces vamos a cambiar la n por 15. Entonces tenemos 5 por 15, le restamos 3. 5 por 15, 75. Menos 3, 72. Entonces ya tenemos el primer término y el último término. Si tengo el primer término y el último término, puedo hallar la suma, que es lo que el señor va a cobrar por dicho trabajo. Entonces sería, el señor va a cobrar lo siguiente. Primer término. ¿Cuál es el primer término de la progresión? 2. A este 2 le vamos a sumar el último término, que en este caso sería 72. Siempre el primero más el último. Por n, que sería la cantidad de términos. En este caso son 15 metros. Entonces sería 15. Dividido por 2. 2 más 72, 74. Por 15, dividido 2. Puedo sacarle mitad al 74 y al 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 74, 37. Y multiplicamos 37 por 15. 37 por 15 nos da 555, que sería lo que el señor cobró. Entonces aquí tenemos lo que son progresiones aritméticas.
Entonces espero que continúen viendo Calculando con Fabián y en el próximo video vean lo que es una progresión geométrica y cómo se trabaja.